Hola familias de Ser Mamás, bienvenidos nuevamente a este programa que tenemos con tanto cariño para todos ustedes, los televidentes y las familias que se conectan con nosotros en cada emisión de nuestro programa. Hoy tenemos un tema muy interesante y es el parto humanizado, la atención del parto humanizado y sobre todo qué pasa cuando una mujer está en proceso o labor de parto y les llega ese momento de parir en una ambulancia, y para eso tenemos dos invitados muy especiales a quienes les vamos a dar la bienvenida. Ellos son Juan Carlos y Froilán. Bienvenidos, chicos, a Ser Mamás. Muchas gracias, Caterina. Bueno, como ya les comentábamos a nuestros televidentes, el tema de hoy va a ser la atención del parto humanizado o respetado y qué hacer en esos casos de emergencia médica cuando se deben atender estas situaciones de parto, sobre todo cuando son partos explosivos en una ambulancia, ¿cierto? Entonces, para esto vamos a iniciar contándole a nuestras familias qué es el parto humanizado o respetado, doctor Juan Carlos. Bueno, el parto humanizado o respetado es aquel el cual permite que la madre esté en un ámbito adecuado para su ser. Sucede que cuando hablamos de la madre también tenemos que hablar del bebé, entonces estamos hablando del binomio. Al hablar del binomio hay que entender que tanto la mamá como el bebé están en un punto crítico de su fase de vida y por ende necesitamos darle un apoyo desde el inicio del embarazo hasta el final, ¿cierto? Entonces, eso conlleva a entender el parto humanizado, como el mismo nombre lo dice, hacer lo más humano posible, a pesar de que un parto debe ser humanizado en cualquier tipo de situación. Pero también debemos tener en cuenta que cuando una persona va a dar a luz, una mujer va a dar a luz y va en un proceso previo, en esos 9 meses para poder dar a luz, estamos hablando de que hay un contenido múltiple de actividades por parte del médico y de la entidad a la cual ella está adscrita, para que en el marco de salud pueda ser evaluada y revisada y por ende se le pueda brindar toda esta asesoría en el momento del parto. A su vez, el parto respetado, que se considera el mismo humanizado, es un parto el cual genera que la madre pueda tener ese proceso de dar a luz de una forma completamente natural. Lo que significa la palabra respetado en sí es respetar el proceso natural en el cual el cuerpo va a dar a luz sin el uso de ningún tipo de sustancias o apoyo para poder llegar a ese punto. Entonces, dentro de eso hablamos de sustancias que ayudan a apalancar el parto, o a su vez podemos hablar también de la cesárea. Bueno, en esos casos, cuando la mamá o la familia gestante decide tener este tipo de parto humanizado respetado, ¿esto debe ser con un acuerdo previo? O, por ejemplo, si yo soy una mujer gestante, estoy en mis últimas semanas de gestación, a partir de la semana 37, 38 más o menos, y no sé, me fui de viaje y resulta que en el lugar donde estoy, pues me llegó el momento de dar a luz, ¿cierto? ¿Qué se hace? No era como el lugar donde yo tenía planeado o proyectado dar a luz. ¿Qué se hace? ¿Se puede también adoptar esta medida de parto respetado o humanizado, Doc? En efecto, el parto humanizado habla de que desde el inicio del embarazo la mujer ya ha definido dónde va a dar a luz, dónde va a hacer ese parto, ¿cierto? Hay ciertos tipos de situaciones que conllevan a que el parto o se dé en un lugar que no es el indicado desde el inicio, o en su defecto por algún tipo de situación se llega a presentar el parto en alguna otra locativa que no es la originalmente definida o determinada. Incluso también podemos entender que hay ciertos tipos de embarazos que pueden haber iniciado de la peor forma posible y tienen un final feliz, así como los los embarazos que son perfectos durante todo su proceso y que llega el momento ya de su finalización y en el momento del parto tiene algún tipo de complicación. Bueno, Froilán, contémosle a las familias que se conectan con nosotros cuáles son las mayores preocupaciones que tiene una mamá en el momento de estar en estado de gestación. Bueno, Caterine, las mayor preocupaciones de las madres gestantes, la primordial es el proceso en el momento del trabajo de parto, es el proceso del dolor, no solamente el dolor, sino también el temor a morir. Y obviamente también lo que es el proceso al maltrato que se le pueden dar en el proceso de dicho trabajo de parto. Entonces es por eso que es muy importante como personal de salud
en ese proceso tan difícil que está teniendo la gestante, darle esa humanización, no solamente a ella, sino después del proceso de alumbramiento, sino al bebé en el proceso de adaptación neonatal. Bueno, y ustedes como pues médicos o personal médico que atienden este tipo de situaciones o de partos, ¿qué acciones implementan para que se pueda dar pues toda esta parte de parto humanizado, de nacimiento humanizado? Bueno, mira, Caterina, dentro de nuestro proceso en un trabajo de parto en ambulancia, siempre se debe trabajar en equipo, en conjunto con médico y en conjunto con el comandante de la ambulancia, el conductor. Siempre hay unos estándares, unos procesos para dicha atención. Ya la parte clínica lo maneja lo que es el médico. En conjunto todo se realiza dicho trabajo. Acá lo más importante es tener la comprensión, comprender a esa gestante en ese proceso pues, maravilloso porque es una creación, es algo, o sea, tan divino e importante que es la fecundación y lo que es una nueva vida a este mundo. Bueno, alrededor de la fecundación, de la gestación, del momento de parir, hay un montón de, no sé, de idealizaciones de ese momento y muchas personas crean la idea de, o se tienen la certeza de que un embarazo se asocia como una bendición, como algo, no sé, algo así como muy idealizado. ¿Qué decir de esto? ¿Cómo enfrentan las mamás que de pronto no están tan preparadas para este tipo de bendiciones, este tipo de conceptos? No, mira, Caterina, dentro de nuestra área, la salud, lo tomamos como una bendición porque es un proceso, es una creación. Desde el espermatozoide llegar a realizar ese proceso de fecundación y transcurrir todos esos 9 meses de embarazo. Obviamente la mujer, la madre gestante, tendrá que pasar ciertos procesos de cambios, tanto anatómicos y sintomatológicos. Bueno, tú mencionabas ahorita de un caso específico y es un parto en ambulancia, ¿cierto? Así que yo quisiera que el doctor Juan Carlos nos contara cuáles son esos implementos médicos que debe tener una ambulancia por si en algún momento, en alguna situación debe atender un parto o un trabajo o labor de parto en la ambulancia, Doc. Bueno, es múltiple la cantidad de implementos que tenemos. Estamos hablando de guantes estériles, campo quirúrgico, clamp, que es el aparatico que se utiliza para poder cerrar el cordón umbilical después del nacimiento, tijeras para corte, guantes de manejo de revisión. También tenemos pato, mejor dicho, hay múltiples insumos hospitalarios que se utilizan en ese momento. Y también se necesita un aparatico que es utilizado para hacer la episiotomía, el famoso corte que se genera en la zona pélvica de la mujer para permitir que se dé el parto por la vía natural. No es común la verdad un parto en una ambulancia, pero de que suceden. Yo personalmente, desde el punto de vista ya propio, en el momento de mi rural tuve un parto en una ambulancia, no es para nada fácil. Siempre hay que tener muy bien adaptados los protocolos y los procesos en la forma de apalancar y apoyar ese parto por múltiples factores, pero dominantemente no estamos dentro de un hospital, no estamos dentro de una clínica, sino dentro de una ambulancia y tenemos solamente nuestras manos y el conocimiento y por ende los protocolos deben ser muy bien adaptados y muy bien utilizados para que el proceso sea completamente normal. Y también tener en cuenta que la forma en la que está acostada la mujer en el momento del parto en una camilla de una ambulancia no es lo mismo que se puede dar en un hospital o en una clínica, ya que son camillas o camas completamente diferentes. A pesar de que en la actualidad se está utilizando mucho el parto en cama dentro de una ambulancia, por mucho que queramos que esa cama sea lo más cómoda posible, no se va a dar. Entonces entramos a jugar mucho con un tema de la capacidad de resolución de la enfermera o enfermero que esté en acompañamiento de la médica o médico dentro de ese habitáculo de esa ambulancia y la destreza que tengan ambos para poder llegar a un final feliz con este proceso de parto de esa paciente. Doc, y aparte de que las condiciones no son las mejores, ¿cierto? Son las que se pueden tener en ese momento, pero aparte de que no son las mejores, no está el mejor ambiente para ese nacimiento,
también está el movimiento del vehículo. Eso también dificulta el proceso de atender esa emergencia de un parto. En efecto, el movimiento de una ambulancia catapulta el proceso del parto. Hay muchos médicos que cuando pasan por el rural y también APHs, enfermeros, etcétera, que saben y entienden que con el movimiento de la deambulación mejora el motor del parto como tal, todo lo que es el proceso de lo que es el útero apretando el bebé para que pueda salir. Cuando vamos dentro de una ambulancia, ese proceso va a estar muchísimo más concentrado en eso, porque con el movimiento rimbombante del vehículo hace que el bebé no es que golpee, sino que movilice lo suficiente el útero para que se active mucho más fácilmente ese motor del parto. Y eso va a conllevar a que ese proceso de parto se dé mucho más ávidamente dentro de una ambulancia. Por eso, cuando vamos en una ambulancia, escuchamos una sirena, independiente de lo que vaya adentro, déjenla pasar. Siempre tener eso muy presente. Bueno, esta pregunta no sé cuál de los dos me la pueda responder, pero ya que hablando de los implementos que debe tener una ambulancia para atender una situación de emergencia durante un parto, todas las ambulancias están o tienen la capacidad de atender en un parto durante alguna emergencia, o no todas tienen estos implementos. Pues la verdad, hay que diferenciar los tipos de ambulancias. Hay ambulancias TAM y ambulancias TAP. ¿Qué significa? Las ambulancias TAP, que es una tripulación de ambulancias básicas, está lo que es el conductor, lo que es el paramédico enfermero y ya. Y lo que es la TAM ya es una ambulancia más equipada, es como decir una urgencias o una UCI intermedia. Entonces cualquiera de las dos ambulancias puede darle la atención a ese proceso de trabajo de parto. Obviamente, si es una ambulancia básica, uno inicia el proceso del trabajo de parto, pero hace la activación de la ayuda, ¿cierto?, en la empresa para que el médico actúe también de inmediato y realice el apoyo. Bueno, y por ejemplo, si en la zona en donde nos encontramos, no encontramos de pronto la ambulancia más especializada, sino que tenemos una ambulancia básica, ¿qué debemos hacer en estos casos? Por ejemplo, las mujeres que estén en estado de gestación y que de pronto quieran hacer su labor de parto en casa, ¿cuál es el momento adecuado para llamar a la ambulancia, o cuál es la mejor forma de desplazarse hasta el centro de salud en ese momento de labor de parto? Bueno, ya en el caso de la atención de lo que es la tripulación básica, como le acababa de comentar, nosotros tenemos también los implementos y la capacitación para el entrenamiento, pues, para realizar dichos trabajos. Ya lo que es tener, digamos, ese proceso de trabajo de parto dentro de la casa, ya se han implementado en ciudades de acá en Colombia, que en compañía con médicos en la casa se realiza ese proceso de alumbramiento de trabajo de parto. Bueno, estamos en este momento en la región del Oriente Antioqueño, ¿cierto? Generalmente las vías del Oriente Antioqueño son unas vías con una accidentalidad muy alta, o sea, demasiado alta. Yo creo que el Oriente Antioqueño es la subregión que más muertos por accidentes de tránsito le aporta al departamento, creería yo, ¿cierto? Dentro de estos accidentes, Doc, ¿cómo es la atención de un accidente si de pronto en el vehículo que se accidenta o que tiene un siniestro va una mujer en estado de gestación, sin importar las semanas o el tiempo de gestación que tenga? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que no podemos hablar de solo la mamá, tenemos que hablar del binomio, ¿cierto? El binomio, recordando que mamá e hijo o hijos, hijas, ¿cierto? Porque pues podemos tener un parto único, podemos tener un parto gemelar y etcétera, ¿sí? Entonces, dependiendo de la situación actual de la madre en el momento de la recepción, o así como podemos acceder a ese punto y podemos evaluar a la madre, podemos catalogar qué tan emergente o no puede ser esta situación, teniendo muy en cuenta siempre que cualquier movilización de aceleración, desaceleración de la madre dentro del vehículo en el que vaya, ya sea un automóvil, camión, carro, o en su defecto una motocicleta, obviamente entre mayor exposición tenga, mayor probabilidad tiene la madre de presentar un impacto de alta velocidad que puede presentar lesiones físicas para ella o en su defecto para el bebé. Por eso lo primero que debemos hacer es revisarla, ¿cierto? Pasarla, si vamos en una ambulancia, pasarla a la ambulancia y revisarla dentro de la ambulancia, porque puede empezar a presentar pérdidas
locales directamente en lo que es la zona vaginal, perineal, y debemos hacer una evaluación muy concisa de eso. Sobre eso se cataloga y se determina el siguiente paso. Personalmente es mejor lo más pronto posible trasladarla a un centro asistencial en el nivel adecuado, donde le puedan hacer monitoreo, ecografía y también una reevaluación al menos a las 6 horas para ver la evolución del cuadro clínico y poder definir si se queda o se va para su casa. Doctor, ese es un punto muy importante, tener la clasificación de dicho centro asistencial. Hemos evidenciado ese tema acá, pues, en el oriente antioqueño, especialmente acá en Guarne, esa situación de que el tiempo para poder llevar a una persona a darle esa atención es muy largo. ¿Por qué no podemos llevar una persona a un centro asistencial de acá a Guarne? Porque todavía no tiene esa clasificación para que puedan realizarle ese manejo especializado. Bueno, eso es muy importante porque yo creo que tener esa clasificación identificada salva muchas vidas, ¿cierto? Entonces hay que llevar a las personas que sufren algún traumatismo por accidente de tránsito a un centro de salud donde realmente tengan como las condiciones y la capacidad para atender las lesiones o la gravedad de las lesiones que tenga la persona accidentada. Chicos, vamos a nuestro corte a comerciales y al regreso seguimos hablando de todo lo que tiene que ver con parto humanizado, la atención del parto humanizado y cómo es la atención de un parto en una ambulancia. ¿Listo? Entonces ya regresamos. Hola Kate, ¿qué más? ¿Qué estás haciendo por acá? Y es que sos vos la paciente. Imagínate, Santi, vine a aprovechar el beneficio de limpieza gratis que me da Plenitud en Oral Dental White. Y como en mi familia somos tantos, eso me representa un ahorro hasta de 200.000 pesos. ¿Y a vos cómo te fue con la afiliación? No, Kate, eso fue súper fácil. Imagínate que ahora, hasta por ser el titular de la cuenta, cuento con un seguro de accidentes de hasta 1.800.000 pesos. Y mi familia tiene que cobertura nacional. Ay, Santi, es que Plenitud da muchísimos beneficios. ¿Y si escogiste la consulta domiciliaria? Claro, y es que Plenitud es tan buena empresa que hasta en Oral Dental White decidimos hacer un convenio con ellos. Gracias por contarme. Ay, Santi, es que lo bueno se comparte. Claro que sí, ven y pues te atiendo. Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Santi, usted atora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. ¿Y eso es que ya tenés prepagada? No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabés dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de Plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. Santi, mira por aquí tu torta. Muchísimas gracias, Kate. Oíste, vos estás bien, te veo como un poquito preocupada. Ay, Santi, pues la verdad no me pasa nada grave, pero sí he estado como muy pensativa y estresada. La situación del mundo ha cambiado, la economía ha cambiado y eso me genera una cantidad de inseguridades para mi futuro. Eso sí es verdad. Imagínate que la vez pasada estábamos hablando justamente de eso en mi casa. ¿Y cómo te parece que mi papá adquirió un seguro de vida y un seguro contra accidentes que en caso de que les llegue a pasar algo o nos llegue a faltar, nosotros podamos contar con algunos recursos? Viste, pero eso suena lo más interesante. ¿Y qué tan lindo tu papá haberse puesto en esa? Pero vos también podés, porque ahora Plenitud ofrece varias opciones en seguros. Eso es exactamente lo que voy a hacer, Santi. Eso es un muy buen consejo. Yo a mi familia la quiero mucho. Y qué mejor forma de demostrarle que los amo con un seguro de Plenitud. Total, Kate. Y ve, haceme un favor, tráeme la cuenta que me tengo que ir en 15 minuticos. Cómete la torta tranquilo, ¿ya dónde vas?
Es que ¿cómo te parece que Plenitud está ofreciendo unas charlas y unas capacitaciones súper interesantes y comienza una como en 20 minutos? Pero usted le está sacando mucho provecho a Plenitud. Claro, y es que todos deberíamos, Katy, porque es que con un plan tan bueno ya no hay razón para no tenerlo. Adicionalmente, con todo lo que puedes ahorrar sale prácticamente gratis, y lo mejor de todo es que ahora hasta podemos ganar dinero ofreciéndole Plenitud a los amigos. Ah, no, pero eso está muy interesante, mejor dicho, vea, ya llegó el primer candidato, voy a ir a ofrecer Plenitud a todos mis amigos. Que Dale, ustedes bien saben. cuídate. Regresamos de nuestro corte a comerciales hablando del tema de parto humanizado o respetado y la atención del mismo en una emergencia o durante una ambulancia. Antes de retomar nuestro segundo bloque, queremos enviarle un saludo muy especial a todos los televidentes que se conectan con nosotros a través de la plataforma Oriente TV y que no solamente nos ven acá en el municipio de Guarne a través de Cable Plus Televisión, sino que también nos ven en los diferentes municipios del oriente antioqueño como Río Negro, entre otros. Además también a los del nordeste de Antioquia y el área metropolitana. Bueno, ahora sí vamos a seguir entrando en materia sobre todo el tema de atención en el parto. Bueno, Doc, ¿cuál es el momento adecuado? Si, por ejemplo, yo decido hacer un trabajo de parto en casa, que yo estoy preparada para tener un parto respetado, humanizado, que tuve una preparación previa, porque en ciertas instituciones de salud preparan a las familias para este tipo de procesos, ¿cierto? De tener un parto respetado para que el papá pueda ingresar al quirófano y ver cómo es la atención de su parto. Entonces, si yo ya tengo esto definido, estudiado, ha sido una decisión y yo tomé la decisión de hacer mi trabajo de parto en casa, más o menos hasta que mi grado de dilatación sea 5, 6, 7, que sería como el máximo, ¿cuál sería el momento adecuado para llamar la ambulancia o cuál sería la mejor forma de trasladarnos al centro médico en el momento de trabajo de parto? Bueno, lo recomendable es, antes que nada, tener en cuenta una cosa: si la mamá es primeriza o ya ha tenido bebés antes. Porque al haber tenido bebés antes, el canal del parto está mucho más libre y queda muchísimo más fácil o viable la salida de un bebé. Por ende, si es primeriza, va a ser más limitado el proceso. Aún así, esto no quiere decir que si es primeriza se va a demorar 20 días para tener el bebé. No. Lo que quiere decir es que la probabilidad de que salga más rápido es mayor en una multípara o que ha tenido bebés antes que una que no ha tenido bebés. Lo otro es que siempre es recomendable tener su bebé en un hospital, ¿ya? ¿Se puede tener en casa? Sí, claro que se puede hacer, pero lo recomendable a toda costa es que se tenga en un hospital como mínimo de un primer nivel o al menos de un segundo nivel, donde se tenga un ginecólogo el cual puede estar al tanto de todo el proceso. Hay que tener en cuenta que durante el parto se pueden presentar complicaciones. Previamente mencioné que un preparto, o sea, todo lo que es el proceso del embarazo, puede ser perfecto y en el momento del parto pueden haber complicaciones importantes, por eso siempre se debe tener a la mano un médico, en lo posible especialista en el área. También en cuenta se tiene lo que llamamos ahora las doulas o dulas. Son personas, más que todo, predominantemente son mujeres, que dan apoyo, se puede decir, etéreo, psicológico, sentimental a la madre en todo lo que es la fase del preparto, durante el parto y el posparto como tal. Y es algo que es muy valioso tener en cuenta a la hora del desarrollo del parto. Al momento del parto en sí como tal, la madre se puede apalancar bajo una norma que realmente es la ley 2244, que apoya el parto humanizado y o respetado en Colombia, en el cual la mujer está en todo su derecho de solicitar a que un acompañamiento, sea el papá del bebé, la mamá, un amigo, amiga, etcétera, puedan estar en acompañamiento de ella durante este proceso. Si se va a tener, sí o sí se tomó la decisión de tener el parto en casa, llamar al centro de atención más cercano y que ellos tengan en cuenta que este bebé, cuando nazca, posteriormente va a ser trasladado a la institución.
Si no se toma esa decisión, en lo posible, pues trasladarse al hospital, incluso de primer nivel, para poder ser atendido a este parto, siempre teniendo en cuenta que hay medidas de asepsia y antisepsia que se deben llevar previos al parto, y que si se llega a tener algún tipo de complicación, un médico que sería el indicado para poder llevar a cabo este proceso del parto en acompañamiento, pueda tener los implementos para poder ejecutar alguna acción, caso tal se tenga que hacer una resucitación cardiopulmonar, un acompañamiento de líquidos para la madre, limpieza local, etcétera. Todo lo que tiene que ver en la parte técnica en sí del parto, siempre es valioso tener eso muy en cuenta. Bueno, sí, esto es muy importante reconocerlo y tenerlo claro, pues como sobre todo en las mujeres que están en este momento en proceso de gestación. Antes de irnos a comerciales estábamos hablando de cómo es la atención de una mujer gestante en un accidente o sobre todo en un siniestro vial, ¿cierto? Ya nos explicabas más o menos cómo es la atención, y cuando no es un accidente, pues donde la mamá o la mujer tenga heridas de gravedad, pues, o que tengan lesiones que pueda perder la vida, ¿cierto? ¿Cómo es la atención, Doc o Froilán, cuando es de un neonato o de un bebé lactante? O sea, si en medio de una vía se da un accidente vial y están involucrados bebés o neonatos, ¿cómo se hace la atención? ¿Qué se debe hacer ahí inmediatamente? Bueno, Caterine, en este proceso, cuando es un accidente de tránsito, hay que verificar primero si el neonato, el bebé, realmente sufrió o qué tanto fue el accidente, ¿cierto?, que sufrió el bebé. Y ahí sí ya uno empieza a hacer la clasificación. Obviamente dentro de una ambulancia tiene uno los dispositivos para realizarle ese proceso de manejo de trauma al paciente. Y ya obviamente con las indicaciones médicas va actuando y va realizando todos los procedimientos necesarios. Ustedes de pronto han tenido la experiencia, y hay diferencia en el trauma cuando los bebés, los niños que se ven involucrados en este tipo de accidentes están en su sillita de coche de la manera puesta como debe estar ubicada en el carro. ¿Ven la diferencia en los traumas a los niños que de pronto van en brazos y no sé, cuál es la diferencia? Pues la verdad sí me pasó, trabajaba en X empresa, un centro recreacional, el niño se cayó en un puente más o menos de 4 metros de altura, tuvo un trauma craneoencefálico, empezó pues a presentar síntomas que eran evidentes de un trauma, e inmediatamente se hizo un proceso de inmovilización, ¿cierto?, a ese trauma, y pedir pues el proceso de ayuda para el traslado en una ambulancia. Ya ante esa situación que me tocó vivir, me tocó trabajar, como se dice, actuar sin materiales, porque desafortunadamente no tenían ese proceso de convenios para el tema de las ambulancias. Entonces fue un proceso muy complicado, pero gracias a Dios ese bebé no sufrió ninguna consecuencia. Bueno, eso es muy, muy importante, porque a veces las mamás o las familias somos muy confiadas, y cuando estamos transportando a nuestros hijos en vehículos, generalmente acostumbramos a llevarlos en brazos, y bueno, si tenemos la oportunidad de disponer y ubicar en el vehículo la silla de bebés o de niños, como pues lo dice la norma, sería lo ideal. Doc, otra recomendación para las familias que estén, o sobre todo para las mujeres que estén gestando y que manejen, que de pronto estén como más, yo pienso mucho como en los accidentes viales, o sea, ¿cuáles son esas recomendaciones que usted puede brindarle a estas mamás gestantes que conducen sobre todo por vías rápidas como las autopistas? Listo, bueno, voy a retomar un poquito de la pregunta que mencionaste ahora. Los traumatismos para los niños que van en las sillas, ya las sillas no las hacen como antes. Digamos que esta es la silla normal,
y se pone el bebé o el niño mirando hacia adelante. Ya no vienen así, ahora vienen al contrario, precisamente por ese tipo de traumatismos. Hay unos materiales de fijación, hay unos carros que vienen en Europa sobre todo, tienen una normativa muy específica que tienen unos puntos de agarre o fijación adicional a los cinturones de seguridad, los cuales permiten generar un amarre casi hermético y limitado para que la silla que lleva el niño no se movilice. Lo segundo es que las mujeres que llevan bebés en brazos se ven muy bonitas dentro del carro, pero no es recomendable para nada, porque un frenón, un golpe por detrás, lateral, etcétera, sale la mamá volando y el bebé también. Por ende, sí se recomienda ese uso de esas sillas siempre. O sea, es algo que casi que por norma debiera tenerse y es mandatorio, porque en caso de una accidentalidad no sabemos hacia dónde va a salir proyectado el cuerpo de ese bebé y posteriormente qué tipo de lesiones tendría. Las mamás que están en embarazo, sí, claro, pueden manejar perfectamente, pero teniendo muy en cuenta que caso tal presenten un accidente por el mecanismo del trauma que pueden llegar a presentar, si es un golpe lateral, recordemos que de este lado tenemos la puerta, recibimos el golpe, puede afectarse del lado izquierdo del abdomen, si es de frente, el timón puede afectarnos, si es un frenón suficientemente fuerte, en la forma en la que se frene o como tenga colocado el cinturón de seguridad, puede llegar a afectar la superficie del abdomen y producir traumas internos. Y adicional a eso, si llega a generar un trauma, ya un choque completo con el golpe directo sobre el timón, hay que tener muy en cuenta que el timón por lo general va a unos 90 grados, 75-90 grados en ubicación, y ese perpendicular puede golpear la parte alta del abdomen, conllevando a que se vea afectado la parte superior del útero y puede llegar a producir algún tipo de síntoma secundario. Bueno, qué bueno que le aclaráramos a las familias y sobre todo a las mamás gestantes hasta qué edad gestacional es recomendado que conduzcan un vehículo solas, si llegado el caso puedan presentar alguna emergencia de un trabajo de parto adelantado o algo que pueda poner en riesgo la vida del bebé y de ella. Como te mencionaba ahora, pueden manejar en cualquier momento, pero también teniendo en cuenta que en cualquier momento tener un accidente puede llegar a ser fatal tanto como para ella como para su bebé. Recordemos que hablamos del binomio, no estamos hablando solamente de la mamá, tenemos que cuidarlos a los dos por igual. Siempre la recomendación sería ir en acompañamiento con alguien más. Física y fisiológicamente pueden ejecutar la maniobra de conducción sin ningún problema, pero una cosa es cómo manejo yo y otra cosa es cómo manejamos todos. Y en el medio en el que nos encontramos, sobre todo aquí en Oriente Antioqueño, con la autopista tan cercana, siempre la mayoría de accidentes son accidentes de alto impacto por las altas velocidades que se tienen en la zona. Bueno, Froilán, sabemos que en el momento de los accidentes muchas personas quieren ser solidarios y ayudar a los accidentados, a las personas que están en el momento del siniestro, pero ¿qué es lo más recomendado cuando hay un accidente vial para no poner en peligro la vida de las personas que están ahí involucradas de pronto por un mal movimiento, una mala manipulación de estas personas heridas? Bueno, Caterine, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque es que acá lo más importante en ese proceso del accidente es que el que evidencie, lo primero que debe de hacer es llamar al 123 o llamar a la entidad encargada para que le realice ese apoyo y atención. No es indicado de mover un paciente en accidente de tránsito. Si usted no tiene el conocimiento, no lo haga, porque ya después tiene unas consecuencias el paciente. Desafortunadamente me tocó atender hace poco en la vida de Warner un paciente que lo movieron y pues el señor llegó al centro asistencial y murió por ese detalle. Eso es muy importante porque de pronto las personas no lo hacen con mala intención, sino más bien como con un sentimiento de solidaridad, de querer rescatar y ayudar a esas personas que están involucradas en ese accidente, pero no sabemos dentro de nuestro desconocimiento que pues de pronto puede ser algo que pueda poner aún más en riesgo de lo que ya está la vida de esas personas que están involucradas ahí. Así es, Caterine. No solamente puede afectar la parte física, sino la parte mental, no solamente del paciente, ¿cierto?, sino más adelante de la familia, porque una mala manipulación o un mal manejo al trauma, un paciente puede quedar en silla de ruedas o puede quedar en estado vegetativo. Es cierto.
Bueno, hablemos de prevención, ya que estamos hablando de estas emergencias durante el momento del parto o la atención de accidentes viales a una mamá gestante o a un bebé lactante. ¿Cuál es la mejor forma de prevenir todo este tipo de situaciones que pongan en riesgo a ambas vidas? Bueno, Caterine, mira, acá lo más importante es lo que yo siempre le informo o le digo a la mayoría de las personas en donde pues que estoy haciendo la gestión social en varias veredas de acá del municipio es, primero hay que implementar, actuar, ¿cierto? Y prevenir, que eso es lo más importante para evitar esos tipos de afectaciones o embarazos de alto riesgo. Implementación, ¿a qué me refiero? Implementación desde una seccional de salud para que realicen un buen trabajo de equipo y acompañamiento. Actuar, obviamente, ¿cierto? ¿Actuar a qué? A la identificación de esa afectación. Y lo que es la prevención. La prevención es el programa que puede utilizar una entidad en la rama de la salud pública. Bueno, Doc Juan Carlos, en el momento de que se atiende un parto en una ambulancia, pues generalmente los ojos están puestos como en ese momento puntual del parto, ¿cierto? Como en la mamá, en la capacidad que tenga para parir, pero por ejemplo si ese parto no se puede llevar a un término, el centro de salud está muy lejos y se debe hacer una cesárea para que ese bebé pues podamos salvar la vida de ese bebé. ¿Cómo actúan ustedes? ¿Cuál es el protocolo de atención en esos casos? Independiente de lo que sea, donde estemos ubicados, el tipo de vehículo, hay ataco y se necesita hacer una cesárea, sí o sí se necesita ya un equipo multidisciplinario que incide directamente en esta actividad. Estamos hablando de un ginecólogo, estamos hablando de un anestesiólogo, estamos hablando de un jefe de enfermería, médico de pronto en apoyo a la ayudantía quirúrgica, una persona que también nos apalanque todo lo que es la instrumentación quirúrgica. Es un proceso tan complejo que en efecto dentro de una ambulancia no se puede ejecutar y lastimosamente estaríamos al frente de una situación supremamente grave, ya que pudiéramos tener pérdida del binomio. Y cuando digo binomio es mamá e hijo. Si el bebé está estacionado, no sale, no pasa por el canal, no se permite que el motor del parto arranque realmente y el bebé va perdiendo signos vitales, tenemos altas probabilidades de perderlo. Por ende, y reincido en lo que mencioné ahora, siempre que se vea una ambulancia, la sirena está prendida, déjenlo pasar. La ambulancia siempre tiene la prelación sobre cualquier vehículo en la vía y tratamos siempre de tocar el centro de salud más cercano en lo posible, del mayor nivel posible para ese tipo de situaciones. Ya que son complicaciones de alto grado, se necesita por lo general un neonatólogo o un perinatólogo que esté en acompañamiento posterior al nacimiento del bebé. Cabe la posibilidad de necesitar una UCI neonatal para poder darle apoyo y soporte vital a esta nueva vida. Eso es cierto, Doc. También cómo es la atención del bebé, o sea, se deja el parto explosivo ahí, explosivo durante la ambulancia. Entonces se atiende el parto, se atiende la mamá, se pone en buenas condiciones la madre mientras se llega hasta el centro de salud o el centro hospitalario. ¿Y cómo es la atención del bebé en esos primeros horitas o minutos de nacido mientras llega hasta el centro asistencial, que es donde va a tener un chequeo por un pediatra, un neonatólogo y va a verificar que esté en buenas condiciones ese bebé? Bueno, eso ya está protocolizado hace mucho tiempo. Cada vez se va optimizando más el recurso para poder darle una muy buena guía a la persona que está haciendo la atención en ese momento. Una vez el bebé nace, se tiene que estimular, eso que de pronto vemos en alguna que otra película que cogen el bebé y le pegan una palmada. No es que no sea así, pero realmente lo que se busca es un estímulo para que el bebé tenga una apertura de su vía aérea lo más permeable posible para que pueda pasar el aire. Este es el proceso de adaptación perinatal. Predominantemente se da más adecuadamente en los partos que son de vía natural o de forma natural. En las cesáreas, a diferencia, hay que hacer un mucho mayor estímulo y es un estímulo que tiende a parecer brusco, pero en efecto es muy valioso e importante ejecutarlo. También hay que hacer una limpieza, el clampeo, que es la colocación del clamp en el cordón umbilical,
la extracción de la placenta, el poder hacer una evaluación de la madre, la limpieza de todo lo que es el ducto uterino en sí y la colocación o aplicación de medicamentos al bebé en la fase perinatológica, etc. Entonces es digamos un consenso de actividades múltiples que varias personas, no es una sola, pero varias personas al mismo tiempo cada uno está trabajando en lo suyo, el enfermero, el auxiliar, el ginecólogo si se tiene, para que este bebé pueda tener el mejor soporte de vida y no vaya a entrar en un paro o en alguna complicación perinatológica en sí. Bueno, no, pues muy importante y muy valiosa toda esta información que ustedes vienen a compartirnos el día de hoy. Pues quiero agradecerles por haber aceptado la invitación a este espacio, por poder permitir que las familias que se conectan con nosotros puedan pues tener todo este conocimiento, qué hacer en estos momentos de riesgo, de situaciones difíciles y sobre todo en las mujeres gestantes y cuando hay un bebé lactante o un neonato. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Caterina, y recuerde que la salud es para todos. Así es, así que de nuevo muchas gracias y a ustedes, familias de Ser Mamás, muchísimas gracias por conectarse con nosotros, por estar ahí. Recuerden que en YouTube nos encuentran como Cable Plus Televisión Warner y van a encontrar todo el contenido que tenemos hasta ahora al aire. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.